Vamos a hacer un sistema de control por contrapeso y para esto lo único que vamos a estar necesitando va a ser un par de pelotas, una más pequeña y una más grande. Obviamente la más grande buscamos que esté más pesada que la pequeña. En mi caso voy a estar utilizando 2 pijas y un poco de hilo cáñamo. ¿Por qué el hilo cáñamo? Porque hasta ahorita es uno de los más resistentes. Puedes utilizar hilo de nylon. Si tú no tienes acceso a las pelotas, puedes utilizar un par de botellas de 600 mililitros, incluso de refresco. Las limpias perfectamente, una la llenas a 3/4 y la otra la llenas a 1/4 y con eso la armas. En este caso estoy utilizando pija o tornillo de acero inoxidable. Eso es lo que te sugiero justamente. ¿Por qué? Porque la de adentro va a estar en contacto con el agua. Ahora bien, en la última parte del tinaco, en esta parte que tú estás viendo aquí, a la mitad justamente vamos a realizar un pequeño orificio para que por ahí podamos meter el hilo. Y lo vamos a medir de esa parte a más o menos esta parte, porque más o menos el tinaco cuando llega a su mínimo nivel no se vacía por completo. El agua alcanza hasta este nivel nada más. En este caso nos está arrojando 170 centímetros. Lo vamos a dejar a 1,80 m y te preguntarás, bueno, ¿por qué razón? Por los nudos. Este extremo no lo vamos a unir a la pelota porque primero hay que pasarlo por el orificio. Metemos la pelota de mayor tamaño y ahora sí, amarramos en el otro extremo. ¿Esto con qué intención se hace? Justamente ya hay sistemas automáticos, por así decirlo, o que pueden estar monitoreando incluso a través del celular. ¿Cuál es el problema? Que pues obviamente necesitas tener a fuerza en los dispositivos que puedes estar monitoreando a través de internet, pues obviamente necesitas tener internet, cosa que, como ya les he contado, donde crecí, aún esa posibilidad no existe o es bastante mala. Otra situación es que hay otros sistemas que necesitan una instalación eléctrica y obviamente eso también implica un costo. Pero pues igual, el más barato me parece que está en 350 pesos y que pues yo te puedo decir que esto que estoy instalando en este momento me costó menos de 100 pesos. Y hubiera salido más barato simplemente porque quise utilizar pelotas, porque repito, si tú tienes unas 2 botellas, con eso la armas. Ahora te explico cuál es la idea de eso. Ahí si te das cuenta, la pelota está justamente donde el agua. ¿Ya lo viste? Y puedes ver que tiene más o menos de agua 1/3 el tinaco. Y que es justamente lo que me está marcando aquí. Si el tinaco se encuentra a 1/3 ahorita, justamente esta pelotita externa me está indicando que está a 1/3 de lleno el tinaco. Cuando vaya yo a subir el agua, esta pelotita va a descender hasta que se llene por completo el tinaco. En dado caso de que se llegue a vaciar, esta pelotita me va a indicar justamente esto. ¿A qué nivel se encuentra el tinaco? Cuando el tinaco esté a la mitad, esta pelotita va a descender a la mitad del nivel del tinaco. Una situación importante aquí, escoge bien dónde vas a hacer el orificio. ¿Por qué te lo digo? Porque en mi caso lo voy a dejar aquí porque desde allá abajo quiero monitorear justamente el nivel sin necesidad de estar subiendo. Pero si en tu caso, vamos a suponer que no puedes ver desde abajo la pelotita, lo que se hace es lo siguiente que probablemente haga en un futuro. Voy a jalar el hilo hacia acá, lo voy a pasar, voy a poner una armella en aquel lugar y voy a colocar 3 marcas, una arriba, una en medio y una abajo, y justamente la pelotita va a quedar en esa posición para que cuando esté hasta abajo me esté indicando que el tinaco está lleno. Está a la mitad y cuando esté hasta arriba me indique que el tinaco ya está vacío. Y pues déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este sistema. A mí me parece bastante bien, puesto que estoy tratando de no disponer demasiado de dispositivos electrónicos, así como de la tecnología. Como siempre es un placer, yo soy tu amigo Leo, nos vemos en la próxima. Y ahí tenemos nuestro sistema.
Como te puedes dar cuenta, conforme va subiendo el nivel del agua, la pelotita del exterior va bajando. Y de esa forma, desde aquí abajo, porque me encuentro en la planta baja, puedo estar checando a qué nivel está el agua dentro del tinaco. Ahora sí, como siempre es un placer. Yo soy tu amigo Leo, te leo en los comentarios, nos vemos en la próxima.